Televisa presenta. Buen día. El día de ahora voy a hablarles con respecto al tema de doctrina legal en el ámbito del derecho laboral, una explicación y posteriormente nos vamos a dirigir a cómo se aplica. Eso lo voy a hacer mediante una sentencia, pero posteriormente a la exposición. Comenzando, en El Salvador la doctrina legal juega un papel fundamental en el ámbito de derecho laboral, a proporcionar interpretaciones, análisis y opiniones fundamentales que guían a los actores involucrados en este campo dentro de la doctrina, siempre dentro de derecho laboral, como una fuente complementaria. Más adelante vamos a ver que la doctrina legal no se toma que es una ley y prácticamente eso se tiene que cumplir. Son estudios y lo que prácticamente aportan a la ley a poder complementarla, como les acabo de mencionar. Y esta pues aporta lógicamente a la ley laboral vigente, permitiendo una aplicación más eficaz y justa de las leyes laborales en el país. Uno de los principales beneficios de la doctrina legal en el derecho laboral y en El Salvador es su capacidad de clarificar y ampliar el alcance de las normativas, claro, las que están existentes. ¿Qué me refiero con clarificar y ampliar? Bueno, como les decía, lo que ayuda es a poder aportar mucho más en esos vacíos legales que en algún momento la sala o el juez puede llegar a tener. Pues esos vacíos legales son los que ayudan y aportan para que el demandado o quien está siendo vulnerado de sus derechos se les aplique de manera correcta. A través de estudios, investigaciones y publicaciones, esta doctrina legal puede ofrecer interpretaciones detalladas sobre temas laborales complejos, lo que facilita a los abogados, jueces, empleadores y trabajadores a la comprensión de sus derechos y obligaciones laborales. No hay que olvidar, y pues lógicamente hay que recordar, que en términos casacionales, jurisprudencia es la fórmula argumentativa y decisoria para determinado tipo de controversia, según las normas jurídicas imperantes al momento de su resolución. Estamos hablando que la jurisprudencia es la que nos ayuda a poder darle una continuación a dichas sentencias, a poder darnos un mayor aporte. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal de Casación indica una fórmula de solución jurídica que tras su manifestación constante, uniforme y continua, alcanza el estatus y el rango de doctrina legal. Ya hemos llegado a la parte de doctrina legal. Todo lo que les he explicado es más que todo cómo se va a desarrollar o cómo se llega a formar, cómo hasta cierto punto llega al punto, valga la redundancia, de ser doctrina legal. Alcanzado este estatus, se consolida la regla o principio estándar sobre la forma correcta de aplicar e interpretar determinada norma de derecho, con relación a controversias o supuestos específicos. En el ámbito laboral, el estatus de doctrina legal se alcanza cuando la fórmula de solución jurídica se reitera mediante 5 sentencias. Eso lo vamos a asociar y lo vamos a relacionar con un artículo un poquito más adelante, pero primero quiero mencionar el artículo 522 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este dispone y menciona que el recurso de casación procede cuando se hubiese producido alguna infracción de ley o de doctrina legal. Hay infracción de doctrina legal cuando se hubiera violado la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en 3 o más sentencias constantes uniformes y no ininterrumpidas por otra doctrina legal. ¿Qué nos referimos cuando no sea interrumpida por otra doctrina legal? Bueno, a la hora de que estamos hablando de esta figura de doctrina legal, pues mencionamos que estas sentencias deben ser uniformes, tal como lo menciona el artículo, para que a la hora de aplicarlo en otro juicio de la misma manera, de la misma denominación, pueda ser aplicable. Que no haya salido otra sentencia o otra doctrina legal donde se está prácticamente
quitando esa figura o que ya no se está utilizando esa manera como la sala interpretó y falló en su momento. Este artículo del 522 del CPCM lo vamos a relacionar con el 588 del Código de Trabajo. Pese a la denominación de doctrina legal, no es ley ni disposición sustantiva. Tampoco se debe confundir con la doctrina de los expositores del derecho. Esto más bien llega a ser como una regla o principio de interpretación estándar. Estos principios o los principios que hasta cierto punto llegan a tener los destinatarios, que son los jueces. También se dice que la doctrina legal contribuye a integrar las normas. En nuestra legislación es en casos de vacío legal. Los jueces están obligados a tomar en consideración la doctrina legal para conferir una solución al asunto respectivo. Esto lo vemos con el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil. No es tan cierto, pero por tanto es que se trata de una institución ya superada, pero por el contrario su valor debe ser atendido con el rigor jurídico que posee. Además puede ser modificada porque no tiene por objeto focalizar el entendimiento del derecho. Y la doctrina legal permite integrar el bloque de legalidad. Su inobservancia trae como consecuencia la anulación de la decisión judicial a través del recurso de casación. Y finalizando, cuando ya hemos hablado qué es doctrina legal, cómo se forma y hasta cierto punto cómo ayuda en el ámbito del derecho y en el ámbito del derecho laboral, quiero mencionar un ejemplo de uso de doctrina legal. Lo vemos reflejado en la sentencia 57 Cal 2016. Esta sentencia es donde un trabajador está interponiendo el recurso de casación y reclamando el pago de indemnización por despido de hecho y demás prestaciones laborales. La parte demandada no contestó a la demanda y se citó a la audiencia conciliatoria, donde la parte demandada no se presentó y se tuvo como rebelde a dicha sociedad, pero la representante legal de dicha sociedad interrumpió esa rebeldía presentando documentos donde el trabajador firmaba sin ninguna razón, aceptando hechos y pruebas también de video, donde se le hacía una serie de preguntas, era cuestionándolo y prácticamente como que aceptar que él cometió el error y en su área siempre de trabajo. Y aquí hay un error de derecho donde se ve relacionado con el artículo 402 del Código de Trabajo, que establece en otros supuestos que en los juicios de trabajo los instrumentos privados sin necesidad de previo reconocimiento y los públicos o auténticos hacen plena prueba. Sin embargo, esta sala, y aquí es donde vamos a aplicar la doctrina legal, más otros supuestos, ¿verdad? Ha establecido que la prueba instrumental no es absoluta, en tanto que no todo instrumento por solo el hecho de ser público o privado hará plena prueba, ya que además debe reunir otras características, tales como la pertinencia, idoneidad y conducencia. Y lo que estableció la sala es que las boletas constituyen un acto, o que la boleta de acción personal únicamente constituye un acto de hechos consignados en la misma. Y por último, que un instrumento privado que provenga de hechos atribuibles contra sí mismo no es idóneo y pertinente, pues para darle valor probatorio de plena prueba se estaría en presencia de una confesión provocada, y conforme a la ley tal acto deviene como ilegal. Gracias, eso sería la explicación con respecto a la doctrina legal y les agradezco por haber visto el video. Que pasen un feliz día y muchas gracias. Hasta pronto.